Bitcoin está entrando en una fase clave del ciclo, no es un momento cualquiera y no es otro movimiento más. Y es que estamos en un punto donde lo que haga Bitcoin ahora puede definir los próximos meses e incluso el próximo año 2026. Mientras algunos dicen que ya es tarde, otros están acumulando en silencio y como siempre la mayoría va a reaccionar cuando ya sea demasiado tarde. Así que en este vídeo te voy a explicar qué es lo que está pasando ahora mismo con Bitcoin, por qué este punto del ciclo es tan importante y qué podemos esperar tanto a corto, como medio, como largo plazo. Así que quédate hasta el final porque esto no va solamente de hacer trading, va de entender el ciclo y posicionarte bien. Dentro vídeo. Pero primero te voy a poner en contexto. Hace un año Bitcoin ya estaba en tendencia alcista. De hecho, ya estaba alrededor de los $100.000. Estaba en una tendencia alcista brutal desde prácticamente los $15.000. No paraba de subir y no había incertidumbre. La gente solo se preguntaba hasta cuándo durará la fiesta. Y es que en esta situación el mercado ya había asumido, en primer lugar, la adopción institucional. En segundo lugar, la normalización de Bitcoin como un activo financiero y por último un cambio claro en el sentimiento respecto a ciclos anteriores. Y es que a día de hoy, en diciembre de 2025, Bitcoin ya está en una fase mucho más madura del ciclo. Y es que aunque muchos no lo sepan, eso es clave porque las reglas cambian según la fase en la que te encuentres. Así que vamos a irnos al gráfico y vamos a analizar a ver a dónde podría llegar Bitcoin si estamos más cerca de recuperar esos $100.000 o vamos a irnos a buscar esa cifra de los 75.000 que todo el mundo está esperando. Bueno, pues como veréis ya estamos en el exchange, en este caso Bitcoin, temporalidad diaria y la situación ha sido bastante complicada. Y es que recordad que desde que Bitcoin tocó la zona de los $126.441 aproximadamente, el precio se ha desplomado prácticamente un 36,06%. Un desplome que aunque sí que es verdad que se veía venir, la realidad es que ha sido, bajo mi criterio, demasiado agresivo. La situación ahora mismo ha sido la siguiente y es que hemos visto un pequeño rebote de Bitcoin tratando de recuperar esa zona de los $95.000 aproximadamente. Hemos visto que Bitcoin no ha tenido la suficiente fuerza como para hacerlo y a partir de ahí estamos rebotando. Lo que yo siempre comento es que este tipo de patrones, después de tener una caída tan agresiva, vemos un pequeño rebote para, en este caso, seguir cayendo. Así que mucho cuidado porque muy probablemente en los próximos días podamos ver cómo Bitcoin pueda seguir cayendo. Además, una caída propiciada por sobre todo esta noticia que vendría por parte de Japón, donde supuestamente se van a incrementar los tipos. Lo que sí que es verdad en esta situación de temporalidad diaria es que si nos vamos a datos anteriores podemos ver que lo que sí que es verdad es que el volumen ha tenido un pequeño repunte. Es decir, si nos fijamos en este caso veníamos de una media un poquito inferior y en este caso estamos viendo cómo el volumen de Bitcoin está tratando de repuntar un poquito, algo que sería interesante porque nos estaría indicando que hay volumen tanto de compra como de venta. Mucho ojo también, y esto es algo que sí que es verdad que me preocupa un poquito, porque si nos fijamos en el MACD ahora mismo nos estamos dando cuenta de que tenemos una cruz de la muerte. Fijaos que esta cruz de la muerte viene también determinada porque tenemos el rango por debajo del punto cero del MACD. Esto lo que nos estaría indicando es que además de estar en una tendencia bajista, la realidad es que se va a ver agravada sobre todo por esta cruz de la muerte. Vamos a ver qué es lo que ocurre porque si nos fijamos un poquito y ampliamos en el gráfico podemos ver que aunque sí que es verdad que quedan unas cuantas horas para que termine la vela diaria de hoy, estamos viendo cómo a priori parece ser que este MACD está perdiendo un poquito de fuerza. Es poco probable que se gire al alza. Podríamos ver cómo durante los próximos días el precio de Bitcoin ya no solo caiga, sino que se vaya a buscar puntos un poquito inferiores, cercanos a la zona de los 83.500 aproximadamente, y a partir de ahí ver cómo se comporta. Estaríamos buscando prácticamente un triple suelo que estaría marcado por estas zonitas de aquí y a partir de ahí nos deberíamos plantear poder subir un poquito más el precio buscando zonas un poquito más arriba como podría ser la de los $90.000. En este caso, bajando un poquito más las temporalidades y situándonos en una temporalidad de 4 horas, tengo que decir que la cosa aquí sí que es verdad que pinta un poquito mejor. Tenemos un MACD con fuerza al alza. Fijaos que en este caso ha intentado perder un poquito de fuerza para tratar de buscar ese cambio de tendencia y volver a seguir siendo bajista, pero la realidad es que parece que estamos empezando a remontar. Fijaos que el MACD sigue encontrándose por debajo de la media cero. En este caso nos estará indicando que seguimos bajistas, pero la realidad es que con este cruce al alza del MACD podríamos
podríamos estar viendo cómo intente sobrepasar esta media cero y a partir de ahí tratemos de buscar una tendencia un poquito más alcista. Hay que tener mucho cuidado, sí que es verdad que el RSI en este caso está en 47.19, nos estaría indicando que todavía tenemos un poquito de margen de subida y la resistencia principal estaría cercana a la EMA de 50 periodos, que en este caso se encuentra en la zona de los 88.435 dólares aproximadamente. Hay que decir que tenemos otra resistencia un poquito más inmediata, que sería esta zonita de aquí aproximadamente, los 88.000, 88.100. Sería una zona que a priori a Bitcoin no le debería costar demasiado romper, deberíamos ver un pequeño retroceso buscando de nuevo la zona de los 87.200 para a partir de ahí intentar ir a buscar esa EMA de 50 periodos. Hay que tener en cuenta que si nos fijamos, esta mecha que ocurrió en el día de ayer, en el momento en el que yo estoy grabando este vídeo, no fue para nada natural, ¿vale? Fue una mecha sobre todo acompañada por liquidaciones de shorts y en este caso a mí personalmente, que lo estaba viendo en directo, me sorprendió bastante que esta mecha se diera buscando incluso romper la zona de los 90.000 dólares. Si nos vamos a temporalidades un poquito más bajas, tenemos que fijarnos en que en este caso tenemos un MACD que también nos está acompañando, igual que en la temporalidad de 4 horas, tenemos un RSI en este caso un poquito más al alza, está en 57.40, pero todavía nos estaría dando margen de subida hacia esos 70 puntos. Hay que tener en cuenta que estamos empezando a cerrar velas de 1 hora por encima de la EMA de 50 periodos. Esto, como siempre os digo, lo que va a ayudar es a que esta EMA empiece a empujar el precio porque debería empezar a subir y esta EMA de 200 periodos debería empezar a caer buscando esa llamada cruz dorada, que es lo que tanto nos gusta, que nos estaría ya determinando que estaríamos ante un cambio de tendencia de bajista alcista. Fijaos que en este caso estamos prácticamente buscando romper ese punto cero, lo cual nos estaría indicando que en 1 hora esa tendencia general estaría revirtiendo y estaría buscando ya una tendencia un poquito más alcista. Hay que tener en cuenta que en este caso sí que podemos aprovechar el impulso que tuvo Bitcoin en el día de ayer, podemos lanzarnos un Fibonacci más o menos hasta esta zonita de aquí y estaríamos viendo que hemos conseguido romper el nivel de 0.382 en la zona de los 87.200 dólares aproximadamente. El siguiente escollo debería estar en la zona de los 87.800 dólares aproximadamente, pero fijaos que yo en 4 horas me he marcado una resistencia en los 88.043. Hay que tener muy en cuenta que, fijaos, y esto es muy clave y probablemente para mí sería una zona de short muy clara, y es que si nos fijamos, la zona que yo me he marcado anteriormente en 4 horas, que era la EMA de 50 periodos, coincide perfectamente con esta zona del Golden Pocket, 88.426. Además, muy probablemente si empezamos a cerrar velas por encima de la EMA de 50, esto va a provocar que, como os he comentado anteriormente, esta EMA suba y esta EMA baje, provocando en este caso una convergencia de indicadores. Tendríamos en este caso EMA de 50 periodos en 4 horas, tendríamos EMA de 200 periodos en 1 hora y además tendríamos Golden Pocket. Por tanto, la zona de los 88.400 se convierte en una zona caliente donde muy probablemente podríamos empezar a ver cómo el precio de Bitcoin empieza a rechazar. Este rechazo a priori debería dirigirnos hasta la zona de los 87.829 dólares, retesteando el nivel del 0,5 de Fibonacci para a partir de ahí seguir subiendo. Y bueno, en este caso en temporalidades cortas podemos ver cómo poquito a poco el precio de Bitcoin está tratando de recuperar. Es muy importante que estamos empezando a cerrar por encima de tanto de la EMA de 50 periodos como de la EMA de 200 periodos. Esto es muy buen indicador porque evidentemente vamos a empezar a ver un cruce de EMAs en relativamente poco tiempo. Por tanto, ahora mismo el volumen sí que es verdad que tampoco está acompañando demasiado, estamos ante un volumen bastante estándar, pero mientras el precio se mantenga con esta estructura, muy probablemente podríamos empezar a plantearnos a buscar un Bitcoin probablemente cerca de la zona de los 87.800, tratando de atacar de nuevo esa zona de los 88.000. Y por último, para hacer un breve resumen, nos vamos a temporalidad semanal. Yo siempre digo y diré que mientras no rompamos esta estructura alcista en temporalidad semanal, siempre vamos a estar en un bull run. Y es que la ruptura de la estructura estaría muy probablemente cerrando por debajo de la zona de los 77.851. Es verdad que hemos estado muy cerca, pero el precio ha rebotado perfectamente en la zona, marcándonos una especie de doble suelo, aunque sí que es verdad que no hemos llegado a tocar el punto del doble suelo, y a partir de aquí podríamos empezar a ver rebotes. Así que en este caso lo principal y primordial es que Bitcoin empieza a cerrar por encima de la EMA de 50 periodos, que se estaría encontrando en la zona de los 98.226. Un cierre por encima de esta EMA nos estaría ya indicando una recuperación o un intento como mínimo de tratar a volverse alcistas. Hay que tener muchísimo cuidado porque tenemos una resistencia clara en la zona de los 100.620 dólares y a partir de aquí tendríamos que ver cómo se comporta el precio de Bitcoin, pero sobre todo lo que necesitamos para que Bitcoin empiece a subir es que este volumen que ha caído estrepitosamente empiece a subir con fuerza, y para eso necesitamos un catalizador. Así que mucho cuidado porque Bitcoin ahora mismo está con cierta incertidumbre, tenemos datos
macro que pueden afectar directamente al precio de esta criptomoneda y por tanto va a definir hacia dónde se puede dirigir el mercado en general. Así que sí, la situación de Bitcoin ahora mismo está al límite y es que necesitamos que Bitcoin logre recuperar la zona de los 90.000 para intentar atacar de nuevo las zonas cercanas a los 95.000 a 100.000 dólares. Y es que sin una ruptura decisiva hacia arriba es probable que se mantenga en un rango lateral consolidado dirigiendo máximos recientes antes de un movimiento estructural mucho mayor. Así que esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y que te hayas hecho un poquito más a la idea de hacia dónde se podría dirigir Bitcoin, tanto en el peor como en el mejor de los casos. Y recuerda que si quieres entrar en mi comunidad y ver todas mis operaciones de forma gratuita, te voy a dejar un código QR en pantalla para que lo puedas escanear y además te dejo el enlace directo en la descripción. Además recuerda que dejándome un like y una suscripción me ayudas a seguir generando contenido de este tipo. Nos vemos en próximos vídeos con más. ¡Chao!